La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos a comenzar leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, y entonces nos presentamos en oración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Muy bien. Aida, ¿nos puedes presentar en oración esta noche? Gracias. Te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú eres el Rey, el soberano fiel. Te damos gracias, Padre, por estar aquí reunidos. Te presentamos, Padre, en esta noche hermosa que existe este estudio, Señor, que sea de edificación para nuestra vida. Y que tú nos sigas hablando y ampliando nuestros conocimientos, Señor, para, Señor, instruir la vida. Bendice a nuestro pastor, Señor, con una acción recta, Señor. Dale la sabiduría eterna a Jesús para que él pueda desarrollar este tema con mucha sabiduría, Padre. Te damos gracias. Mira a todas aquellas personas que están aquí, que tengan alguna carga o una situación, que seas tú bregando con ellos y que la petición sea puesta a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien. En este capítulo, como ustedes saben, el apóstol está hablando de eventos cercanos, pero eventos que nosotros entendemos que van a acontecer en el futuro. Una de las cosas que él dice que va a acontecer es que la apostasía, que es la rebelión generalizada, no de una sociedad, sino del mundo entero contra Dios. Esa es la apostasía. Y en segundo lugar también está diciendo que cuando eso acontezca, esa es la señal clara y definitiva de que se va a manifestar el anticristo. ¿Sí? Cuando él habla del misterio de la iniquidad, él está hablando de un evento futuro, ¿verdad? Pero el texto empieza diciendo, ya está. ¿Lo notaron ustedes? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso también afecta el presente. Así es. Ahora, eso fue hace 2000 años, pero no quiere decir que la iniquidad se originó ahí. La iniquidad o el problema del mal se origina desde el pasado, ¿verdad que sí? Aquí tenemos que el anticristo es la persona que va a encarnar, va a simbolizar la iniquidad. Por eso a él le llaman el inicuo. En el presente lo que le está diciendo es que se va a manifestar en las personas globalmente la rebelión contra Dios, la apostasía. Pero ese problema viene desde atrás. Solamente que se va a manifestar en diferentes épocas de la historia humana y hasta que llegue a su desenlace. ¿Qué es este misterio de la iniquidad? Que impulsa a la humanidad a la rebelión, a tal manera que están buscando un líder que sea la persona que lleve la bandera contra Dios. Pues el misterio de la iniquidad viene desde el principio. Vamos a ir con calma. Donde nosotros primero vemos que se manifiesta es en los ángeles. Los ángeles se rebelan contra Dios. Por eso Satanás y Lucifer puede persuadir una tercera parte de los ángeles. Pero nosotros tenemos un problema, y es que se llama el misterio. El misterio es porque no sabemos lo que es. ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? Si yo le pregunto a ustedes esta noche, ¿de dónde se originó el mal? Nadie puede contestar eso. Está en todos los lugares en la Biblia, pero no tenemos la explicación de dónde salió eso. De momento se manifestó en Lucifer y de ahí se ha transmitido. Pero nosotros no sabemos cómo se transmite. Tampoco sabemos cómo afectó a Lucifer. Me explico. Vamos a ir a Ezequiel,
capítulo 28, Ezequiel 28. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y vamos a empezar a analizar desde el versículo 15. Ezequiel 28, versículo 15. Este pasaje lo estudiamos el otro día, pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. ¿Lo tienen, hermano? Dice que Lucifer era perfecto, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿De dónde salió la maldad en él? ¿De dónde vino? ¿Fue que él se la tomó? ¿Alguien se la prestó? ¿Dónde es que existe este problema? Pero obviamente cambió a Lucifer. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La manera que él estaba pensando atrajo esto y fue lleno de iniquidad. Ya mismo tocamos el tema, la etimología de la iniquidad, pero ese espíritu de la rebelión, ¿verdad? Y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, resultados, consecuencias, implicaciones. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, ¿verdad? Muy bien. Lucifer es un querubín hermoso, brillante, es la obra de la perfección, era lo máximo, hasta que se halló. Le encontraron un defecto, un fallo. ¿Cómo es que algo bueno se torna en algo malo? Bueno, pues no tenemos la explicación. Lo próximo sí hay. Entiendo, no sé. Yo entiendo que desde cuando fue expulsado de los cielos, el Señor lo echó. Ahí fue que empezó toda esta guerra del mal. Porque acuérdense que se quiso ser más poderoso que el rey, Sí. que era el Señor. Sí. Y yo entiendo que desde ahí empieza Sí, pero según lo que entendemos la secuencia, fue lleno de la iniquidad antes de la rebelión. Ok. Sí. La iniquidad lo llevó a la rebelión. Ese es el problema. Pero entonces, de momento salió esto en ti. Pero ¿de dónde salió eso? Déjenme ir un poquito adelante. Ahora vemos la rebelión de los ángeles. Lo próximo que vemos es la serpiente contaminando al ser humano, Adán y Eva. Y se comieron la manzana y ellos también fueron influenciados, contaminados con el poder de la iniquidad. De manera que Adán y Eva también se rebelan contra Dios. Y de ahí para abajo, usted empieza a leer la historia de la humanidad y eso sigue, Caín, Abel, Noé, tú sabes, el diluvio. Pregunta, para no brincar mucho. Entre el pecado que cometió Adán y Eva y lo que hizo Caín Abel y lo que pasó con Caín Abel, ¿uno es maldad y uno es pecado o viene siendo lo mismo? ¿Uno qué? ¿Uno es maldad y otro es pecado o viene siendo lo mismo? Sí, no, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Tener maldad es pecado. Ok. Ya. Nosotros mismos hoy en día tenemos este problema. Queremos hacer el bien y no podemos. El apóstol Pablo hablaba de esa angustia que él tenía, ¿verdad? A veces sabemos que es malo y lo hacemos como quiera. A veces decimos, es que estoy débil, en un momento de debilidad. Sí, pero es que hay momentos que no tiene que ver con la debilidad y lo hacemos como quiera. Tomamos decisiones conscientes. ¿Qué es lo que nos impulsa? Hay un poder en nosotros. Nosotros por ahí hablamos eso del pecado. Pero es la iniquidad.
porque el pecado es un acto. Esto mora en mí, mora en nosotros, dice el apóstol. No se ve, es una cosa espiritual, es una fuerza espiritual. Tú vas al médico, te sacas una placa, no lo vas a ver, no es físico, no es tangible. Por eso los científicos dicen, no puede ser. Well, pero ¿qué es lo que pasa? Si usted empieza a decir, ¿será que yo me imagino las cosas? ¿Será que yo estoy loco? No, mire la humanidad y mire la historia de la humanidad. Cómo nosotros como seres racionales tomamos decisiones irracionales todo el tiempo. Así Y después nos quedamos y decimos, ¿cómo yo hice eso? Así es. ¿Y por qué? Y nos sentimos que algo nos impulsa, pero no sabemos qué. Así es. A veces decimos, me cegué. Güey, ¿te cegaste o te cegaron? ¿Usted entendió? Los seres humanos cometen unos crímenes horrendos, sin causa alguna, sin ninguna razón. Nos quedamos perplejos ante la maldad que hay en el ser humano. Bendito sea Dios. Pero eso no es a causa, porque todas esas cosas no son accionadas por Satanás, o sea, por el pecado, por lo malo, o sea. Bueno, si lo miras de una perspectiva espiritual, sí, pero si lo miras por un análisis científico, no. Yo lo que estoy planteándole a ustedes es el asunto, porque no tenemos en ningún sitio en la Biblia una explicación de dónde viene el mal, de dónde viene el poder de la iniquidad, por qué Dios permite que eso corra por ahí. Y como algunos argumentan, si Dios sabía que iba a hacer todo este daño, ¿por qué lo permitió? Entonces yo les propongo lo siguiente. No, esto es por deducción lógica, pero no quiere decir que eso es verdad, porque Dios tiene otro nivel y otro plano. ¿Usted me entendió? Pero en la pequeña mente humana de nosotros, el pensamiento mío es más o menos así. Si Dios creó todo lo que existe, Dios creó el mal. Porque si usted no llega a esa conclusión, hay otra entidad aparte de Dios que existe. Y nuestra teología, de acuerdo a la Biblia, Dios creó todo. Si lo creó todo, creó el mal. ¿Qué ibas a decir? En la universidad, un científico, un maestro, siempre tenía controversia con mi persona, porque sabía que era cristiana. Entonces, él me dejó una vez perpleja, sin palabras para devolverle. Entonces, yo lo único que le dije es que donde el pensamiento del hombre no puede dar un razonamiento sobre algo, sencillamente que lo considere como un misterio. Eso fue lo que yo le dije, porque verdaderamente me dejó desarmada. Y es partiendo de eso, que me dijo él que él no podía creer en un Dios que permitiera que sucediera tantos males en el mundo, porque él puede detenerlo. Si él es tan poderoso, él podría impedir, por ejemplo, que un padre viole a su hijo o su hija. Sí. Podría impedir que las guerras, tantos niños muriesen. Sí. Que la hambruna de la India, y comenzó a decirme todas esas cosas que yo digo, Padre, ten piedad y misericordia de mí. Y lo único que me salió fue eso. Sí. Sobre el mal y sobre el bien. Ok, los teólogos han desarrollado esta pequeña palabrita, teodicea, significa el problema del mal. Hay una filosofía completa dedicada a eso nada más. Usted quiere hacer un PhD, un doctorado de una cosa, lo puede hacer. Lo único que le quiero advertir es, nadie ha resuelto el problema. Sigue siendo un misterio. Ya lo sabes. Me explico. Hay cosas en la vida que no le tenemos explicación. Sencillamente tenemos que aceptarlas. Son así. Pero pastor, si no existiera, o sea, si Dios hubiera quedado, o sea, todo de una sola manera, entonces no hubiera existido el libre albedrío, porque no hubiera habido un camino que escoger, todo fuera un solo camino. O sea, Sí. Yo entiendo que para que pueda existir un libre albedrío tiene que existir un contraste de algo que se creó, ¿no? ¿Sí? Pero el libre albedrío no explica. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el libre albedrío no explica de dónde salió el mal. Nos quedamos con la interrogante. Bueno, hay explicación, pero solamente Dios sabe. Hay muchas cosas que cuando tú y yo subamos ahí arriba, vamos a tener que preguntar. Sí, dice el niño que él le tiene muchas preguntas a Dios. ¿Verdad?
Entonces, es importante reconocer esto y no lucir demasiado sabiondo. Donde usted sepa la contestación, explíquela. Donde no la sepa, encomiéndese al Señor. Amén. Y a mí lo que me entristece es mucha gente pretendiendo saber contestaciones. Y eso es igual como la venida de Jesucristo, ¿verdad? Si Jesús mismo dice, Que de los ángeles. no se preocupen del día y la hora que ni los ángeles. Ay, Dios. Y hay pretenciosos que escriben libros y les van a explicar el año y todo. Ya. Hay cosas que no nos han sido dadas. A Dios no le ha placido y Él tendrá sus razones. Pero nos quedamos nosotros con ese interrogante. El mal existe, el mal está allá afuera. No sabemos de dónde viene. No sabemos por qué Dios lo ha permitido. Pero Dios no es loco, ¿verdad? Dios tiene que tener un propósito en todas las cosas. Porque Dios es sabio. Así es. Lo que sí nos está diciendo el apóstol ahí es que esto tiene un desenlace. Todo esto va hacia un desenlace. La cosa es que usted y yo llevamos unas cuantas semanas estudiando lo de la guerra espiritual. ¿Sí? Y lo que quiero decirles es, los ángeles fueron afectados por esto. Lucifer fue contaminado con eso, se halló el mal en él. ¿Estaría él comiéndose las manzanas también? Yo no sé. ¿Será que alguien le ofreció una manzana al muchacho también? Yo no lo sé. Hay cosas que no nos han dicho. Pero algo contaminó este ángel precioso que había. Y de momento se halló el mal en él. Dios tiene que tener un propósito en no explicarnos, no saber qué fue lo que pasó. Lo que sí yo sé es que al final de la historia dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar los ángeles. Ahí, en ese juicio va a salir toda la explicación, porque vamos a decir testigos, vengan los testigos. ¿Por qué esto y por qué lo? Y nosotros vamos a poder hacer preguntas. Bendito sea Dios. Eso es lo que yo sé. O sea que al final se nos va a dar todas las explicaciones necesarias. Hay algo que pasó allá atrás, demasiado serio, ¿verdad? Pues, nos toca a nosotros enfrentar la fuerza del mal. Eso es todo lo que yo sé y que necesitamos ser responsables con esto. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre donde estamos hasta ahora? Okay. Perdón, Pastor, analizando, en definitiva todos tenemos entonces un poquito de diablito. Yeah. Porque hay momentos que se te presentan en la vida que uno se sienta como entre la espada y la pared y ¡pum! Una mentira. Yeah. La mentira no está bien. Sí. Y después, ¿qué yo acabo de decir? Porque yo dije eso. Yeah. Tenemos. O una situación que te provoca a ti a ira. Y entonces, ¡pam! Y después, ¿pero qué estoy haciendo? Yeah. Es decir, uno porque tiene ese temor a Jehová, Sí. que uno inmediatamente reacciona en yo qué estoy haciendo. Pero Claro. imagínate que no lo tiene. Claro. Nosotros tenemos la capacidad del bien y del mal. Un texto muy interesante en Génesis. Es cuando dice, cuando Adán y Eva se comen la manzanita y ¿verdad? Se le abren los ojos. Lo que la divinidad dice es aquí que el hombre es como uno de nosotros, que conocen el bien y el mal. Vamos a especular sobre ese texto. Tal vez eso quiere decir que millones, billones de años atrás, esta lucha se dio allá arriba y esta gente venció el mal, ¿verdad que sí? Y ahora nos toca a nosotros ser como Dios, conocer el bien y el mal. Y para ser como Él, tenemos que pasar por Él. Una de las enseñanzas grandes de Jesús siempre es, yo he vencido. Tratando de enseñarnos a nosotros que se puede vencer eso. Que eso no nos tiene que vencer a nosotros. No nos tiene que derrotar. Parte del camino cristiano es aprender Así es. a vencer. Amén. Pero si usted no sabe que usted está enfrascado en esta lucha, ¿verdad? Como la gente en el mundo, lo único que quieren es disfrutar, pasarla bien. Y no entienden lo que está en juego. Por eso nosotros estamos aquí hablando de estas cosas,
Sí, claro, el Señor nos da el gozo y nosotros queremos también participar de la alegría y todo esto y celebrar, pero orar y velar, dice Jesús, ¿verdad? Porque el espíritu es fuerte, pero la carne está débil. So, Así es. nosotros tenemos que andar vigilando todo el tiempo, porque eso está ahí. Y yo pienso que si como Dios dijo a Adán y Eva que no podían comer del bien del árbol, así a lo mejor puede ser que Dios a los ángeles le haya dicho esto no hagan y Lucifer lo hizo, o el ángel hermoso lo hizo. Sí, Y ahí de ahí pues salió entonces sí. la verdad. So, lo que dice Emily es una posición muy seria entre los teólogos y es, el planteamiento es el siguiente. Cuando Lucifer sabía que lo iban a correr de su puesto, lo iban a despedir, él sabía dónde ir, él sabía dónde estaba el mal y tomarse un frasquito o algo y tener el poder del mal para enfrentarse a Dios. Él sabía dónde conseguir el mal para hacer daño a la creación de Dios. Así es. Pero no sabía que él no podía con Dios. Yo no sé si él sabía o no, porque dice aquí que el muchacho es pretencioso y él pensó que eso Que le iba a dar la fuerza, lo iba a hacer más poderoso de lo que era. Y acuérdense que es un ser súper poderoso. So, por lo menos le iba a dar la oportunidad de enfrentarse a Dios. So, si Dios creó esto y lo tiene en algún sitio, Lucifer sabía dónde estaba. Todo eso es teoría. No está en la Biblia. Es el ser humano pensando. Yo tenía un profesor de Nuevo Testamento y era un hombre mayor. Yo era joven, él era mayor. Y siempre me decía, Luis, hay que tener una imaginación santa, iluminada por el Espíritu Santo para uno tratar de descifrar estas cosas. So, nosotros tenemos que reflexionar y meditar en estas cosas, pero no nos pongamos dogmáticos porque no tenemos la verdadera explicación. Todo eso son posibilidades que estamos hablando esta noche. ¿Está bien? Nuevamente hay gente que escribe libros y los venden, ¿verdad? Y te explican de dónde salió Lucifer y qué le pasó y te dan toda la explicación. No hay ningún sitio en la Biblia que nos den esas cosas a nosotros. Por eso el apóstol dice, esto es un misterio. Así es. No ha sido revelado todavía la verdad, pero en un momento dado Dios lo va a revelar. Pero, Posiblemente no tenemos la capacidad para exacto. entender eso ahora. Entenderlo y manejarlo, exacto. Estoy contigo. ¿Estamos bien? Ahora, hay un estudio científico de la palabra, de todas las palabras, la etimología, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso con la palabra iniquidad y es interesante lo que revela eso. Ok. So, cuando uno mira el hebreo para la palabra iniquidad, me tengo que reír porque para mí, a mí me sorprendió. So, hay dos palabritas. Así, ¿verdad? Como jabón. Pero miren la próxima. Jabón ya. Eso es un cambio que tuvo diacrónico en la palabra. No, en el hebreo se usan las dos. Y que son similares, ¿verdad? Lo único que este es V, este es doble V, eso es todo. Okay. Eso es todo. Esos son los orígenes. Lo más remoto que se ha podido encontrar, trazando la palabra hasta atrás, lo más último. Eso es lo que han encontrado. Si usted vende jabón, no se preocupe, hermano. Etimología. Ah, mire, tú lo vendes ahí. Yo quiero decir
Pastor, cuando hablan de etimología, ¿se refiere entonces de dónde procede esa palabra? Sí, Ok. sí. Entonces, en el significado original, este es interesantísimo, porque habla que esta palabra significa distorsión, torcer, desviar, error. Acuérdense que Lucifer era perfecto y se halló una falla en él. Se halló imperfección, se halló el error. En la Biblia también se habla del espíritu del error. De ahí es que viene todo esto. La implicación es distorsionar la verdad, torcer la realidad, robar la verdad de alguna manera, de la manera nuestra de pensar. Por eso, confundir, engañar, mentir, ven la relación de todo. Ay, Dios mío. Todas estas son las cosas que hace Satanás, el ex Lucifer. Ay, Dios mío. Una vez entendemos eso, podemos entender cómo el poder de la iniquidad o Satanás o los demonios nos atacan a nosotros. No sabemos dónde se originó todo esto, de dónde lo sacaron, pero podemos observar y analizar cómo nos afecta. Y es mejor que lo hagamos, porque necesitamos resistirlo y enfrentarlo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ir a Miqueas, capítulo 2 y versículo 1. Miqueas 2, 1. Miqueas está entre. Miqueas 2, versículo 1. ¿Alguien que lo lea? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Ok. Tú vas a tener primero la iniquidad. La iniquidad nos va a llevar a la transgresión. Y la transgresión nos va a llevar al pecado. Noten ustedes que estas personas, antes de actuar, antes de ejecutarlo, lo tuvieron que pensar. Pero ninguna persona cuerda, sobria, con lucidez, maquina el mal. Algo torció su manera de ver las cosas, algo torció su manera de pensar, algo distorsionó sus pensamientos y lo puso a ver las cosas de otra manera. Es como cuando alguien quiere revancha, desquite, venganza contra alguien, ¿verdad? En vez de dejar la cosa tranquila, si no hay que hacerle daño a nadie, pero no. Dice aquí que maquinaban el mal mientras estaban en sus camas. Dice que pensaban y se levantan y ejecutan. No, yo me la voy a cobrar. ¿Está bien? Entonces, la iniquidad en nosotros tiene que ver con nuestra manera de pensar. Cuando tu pensamiento está torcido, a veces tenemos nuestros propios hijos, los criamos. Tu hija, la niña tan linda aquella, y llega a cierta edad y uno dice, no te reconozco, yo no sé quién tú eres. Así mismo es. ¿Quién te enseñó a pensar así? Porque en esta casa nosotros no te enseñamos eso. Así mismo es. Ustedes han pasado por ahí, ¿verdad? Sí. Y uno se sorprende las cosas que los jóvenes piensan. Pero no es solamente eso es para ilustrar, porque no son los jóvenes los únicos que hacen esto. Gente adulta, gente en la iglesia, que están lo más bien. Y de momento, me entró una cosa que uno dice, pero ¿qué le pasó a este? Porque lo ve todo malo.
y nada es de Dios, y esta iglesia es mala, y todos los hermanos son hipócritas. Y dice, diantre. Claro, la explicación bíblica es, el diablo lo cegó. ¿Verdad? Y si tú estás en otra iglesia, te empiezan a reprender todos los demonios de tu iglesia. Así es. Bendito sea Dios. Pero eso se mete ahí en tus pensamientos. Es tremendo eso, ¿verdad? Y si no le da cabida. Entonces, si le das cabida, comete la transgresión. Transgresión es que tú cruzas la línea. Tú te vas a levantar a hacerlo. Dios te ha dicho, de aquí no cruces. No lo hagas. El problema no es, pues tú lo puedes pensar, pero no tienes que zumbarte y tirarte y hacerlo. Pero este se va, lo hace. Y el pecado es el acto en sí. El acto. ¿Se acuerdan de Eva? Ella no le interesaban las manzanas porque Dios le había dicho que no la toque. Pero la serpiente le dijo, chica, pero mira para allá qué linda está, rojita, está madura, está jugosa, mano, tú estás segura que no quieres morderla aquí. Y dice el texto que entonces ella la deseó. Su manera de pensar cambió. Él le torció la mente. Le torció la mente. Y ahora lo que antes ella veía malo, lo ve bueno. Y dice, muchachos, una nada más, no tienen más por ahí. Re buena. Dame 12, dame una docena. Sí. Ahí vio el catálogo de Edigo. Sí. Knock, knock. Pobre Mili iba a renunciar al trabajo. Esa es la realidad de las mujeres. Pero, pastor, Yo no digo a nadie. hay un catálogo en mi casa. En mi casa no hay, pero en Puerto Rico había. La iniquidad está dentro de nosotros. Yeah. Y afecta como tú piensas. Porque eso es lo que nosotros entonces nos pasamos peleando para no hacer la transgresión, para que no se convierta en pecado. Yeah. Así mismo. Dale, Juan. Ya. Hay que interceptarlo y ahí uno se tiene que detener. Y uno tiene que decir, no voy a hacer eso. Así mismo, ¿eh? Es una lucha sin cuartel desde que uno se levanta hasta que uno Porque se acuesta. Satanás te puede sugerir cosas. Puede sembrar cosas en tu mente. Tú no tienes que actuar en eso. Así es. Pero como los seres humanos no saben discernir, son impulsivos, son rápidos y ligeros, dicen ellos, no se pueden controlar, no se detienen a reflexionar, no se detienen a meditar en lo que están pensando, se zumban. ¿Qué te pasó, muchachos? No sé, como que me entró una cosa. Si usted no aprende a ejercer dominio propio, esto se lo come. Porque va a ser una mala decisión tras la otra, tras la otra, tras la otra. ¿Y cuál es la diferencia entre iniquidad? Perdóname, tengo muchas preguntas. Está bien. ¿Cuál es la diferencia No te entrego todo. entre iniquidad y tentación? Ajá. So, aquí está la tentación. Porque lo que pasa es que tú no puedes pensar, pero la tentación es la oportunidad para que tú te zumbes y cruces la línea. ¿Me entiendes? Bendito sea Dios. Y Sí. entonces, ¿cómo eso? En cierta manera. ¿Cómo eso se relaciona a la tentación que le hizo el Satanás a Dios en el desierto? Bueno, tú dices. Sí, cuando le dijo te entrego, o sea, cuando lo tentó y él le dijo, echa para allá, déjate de mí, Satanás. Sí, sí, Jesús no dejaba que eso pasara. Por eso él siempre decía, escrito está. Exacto. Jesús no perdía el tiempo con esto, ni pensando en eso, ni ponderando que si lo iba a hacer o no. Él lo paraba de raíz. Pero la tentación existió. Sí, claro. Sí, porque Pero si de te parte pones a de ver- parte Quien de inventaba era Satanás, Satanás, no, no, el no, pensamiento no, de no, Jesús. Lo que Jesús. me confunde a mí es que, o sea, cómo... La tentación de Jesús fue externa, no Exacto. interna. Exacto. Jesús nunca. Dos tipos de tentación. Sí, pero él nació sin pecado. Ok, ahora estoy claro. De nacimiento fue un santo ser. Eso no vivía dentro de él y eso lo echaba para el lado. Si Jesús Es llega, lo mismo que te pongas un sándwich al frente y que tú digas, déjate, me lo como o no, o que tú pienses que algo, o sea, algo que puede pasar.
Sí, las tentaciones que tú ves en Lucas 4, Mateo 4, no es Jesús deliberando la iniquidad. Es un acercamiento de otro ser externo, de afuera. Es como Satanás aparecerse con la manzanita y decirte, pero ahí, toma. No. Ya yo vi la película. Exacto. Está la otra que lo que vive dentro de nosotros, que nosotros tenemos que sacar para afuera porque... Ya mismo vamos a hablar, cuando nosotros le damos lugar al diablo, es que lo contemplamos, lo consideramos. Exacto. Ahí nos atrapa, pero no estamos ahí todavía. Mario. Bueno, a veces pienso en que cuando está más bajo es menos la tentación, pero si estás tú moviéndote y sigues siendo un manager, muchas veces haces unas decisiones y uno piensa, ok, si hago esta decisión, ¿cuánto dinero va a ser? ¿Me va a beneficiar a mi familia y todo eso? Y muchas veces hacemos la decisión incorrecta, porque estamos pensando, muchas veces no pensamos en nosotros, pero piensas en tu familia, todo eso me va a beneficiar, pero al final del tiempo no es lo correcto y muchas veces hacemos lo incorrecto y a veces no pensamos en eso. Déjame hacer la aplicación en lo espiritual entre nosotros y después regreso a los managers. Lo que está diciendo Mario es importante. Si tú eres de las personas que quieres buscar de Dios, prepárate. Porque mientras más tú abandones a Satanás para acercarte a Dios, más él va a tratar de ¿qué? De detenerte. Y por eso los ataques del enemigo son más fuertes cuando tú quieres ayunar, cuando quieres leer la Biblia, estudiar, consagrarte, cuando te comprometes con Cristo, te van a mirar con todo. Tú vas a decir, ¿pero qué está pasando? Que el poder de la iniquidad se va a desatar en ti. El texto que dice resistir al diablo, ¿qué? Y de nosotros, Mira, sí. el texto que nos llegó. Vamos a estudiar eso un poquito más. ¿Sí? Pastor, Sí. esto es una tentación. María, vela, está pecando. No, fue comida. No es una manzana, pero es un chocolate. Está bien. Azúcar. Mario. Entonces Mario hablaba de los managers. Bueno, mire, por eso nosotros vemos gerentes, gente en posiciones de influencia en la sociedad, y nosotros le llamamos escándalo. ¿Cómo ese hombre que tenía todo tomó esa decisión tan absurda? Ahora lo perdió todo. Pues ¿quién lo tiró por la cuesta para abajo? ¿Quién te cree que fue? Pero cuando la gente afuera en el mundo no tiene la palabra de Dios para enfrentarse, no tienen el escudo de la fe para detener todos los dardos del enemigo, eso es lo que les pasa. Cuando Satanás te quiere ahorcar, te ahorca. Punto. Y uno se da cuenta de esas personas influyentes, porque hay personas que tienen mucho dinero y se meten en la palabra de tal manera que lo que hacen es dar de a verdad, o sea, para llevar la palabra de Dios. Sí. Lo que les quiero decir es lo siguiente: esto es como la mafia. Si tú te metes en la mafia, tú nunca vas a salir. Esto es así. Sale en los periódicos. Si tú te metes a servir a Jesucristo, no te salgas nunca, porque te están esperando. Y te van a tumbar, punto. Así Punto. Así es. A Satanás no le gusta que lo traicionen. Y si tú le diste la espalda para servir a Jesucristo, sí, él te va a sacar. Pero no creas que ese es el fin. Ustedes perseveren. Perseveren, porque hay que perseverar haciendo el bien. Esta es la fuerza del mal. Los mafiosos no son la gente más mala en el planeta. Hay seres espirituales mucho más perversos que ellos. Si la mafia es mala para usted, yo le estoy diciendo, Satanás es infinitamente peor. Pero la palabra también dice eso, bueno, está en la Biblia eso que dice que si uno no conoce la palabra y la conoce y se aparta, le va a ir peor que Sí, el perro vuelve a su vómito, sí.
Puede haber un contraste o es diferente entre lo cotidiano y lo espiritual. Sí, pero o sea, no todo el tiempo tiene que ser que Satanás le puso a la persona. Sí. Gracias, Ali, por ese punto. ¿Qué pasa? Los psicólogos te van a decir que hay explicación natural a todo esto. No es que Satanás te cegó, es que la mente humana se engaña a sí misma. No tenemos toda la data, toda la información. Llegamos a conclusiones equivocadas, pero eso es normal, eso le pasa a todo el mundo. En el mundo natural, en el mundo científico, hay explicaciones naturales y dejan fuera la explicación espiritual. Yo concedo que todos nosotros nos confundimos y no es el diablo. Pero existe un poder que nos engaña y que nos confunde. Jesús se enfrentó a él, yo le creo a Jesús, yo me he enfrentado a eso y yo sé que usted también. Yo concedo que la ciencia tiene su lugar, pero la ciencia está limitada porque no quiere considerar lo otro. No lo quiere considerar. Y eso es lamentable. Nosotros tenemos un paradigma mucho más amplio. Nosotros no estamos limitados a explicaciones naturales. Claro, el extremo es llegar a explicaciones absurdas. Y por eso es importante irse a estudiar las escrituras y la teología. Usted tiene que saber y entender. Y por eso hay muchas iglesias con posturas absurdas. Yo pienso que tienes que tener fe, confiar en Dios, porque hay ciertas cosas que no se explican. Sí. ¿Entiendes? Y tú te pones a explicar la ciencia y todo, y hay un balance, y dices tú, por fe, yo sé que Dios hizo esto. Sí. Por ejemplo, en la Biblia, cuando dice que Dios creó el primer día esto, ok, un día puede haber sido 100 años, pero por fe confiamos lo que hizo Dios. Muchas veces como humanos no entendemos eso. Si le hemos conocido, podemos pensar en fe y decidir eso a base de nuestras convicciones. Me explico, si usted conoció a Jesús y usted nació de nuevo y tiene una experiencia de salvación, si usted ha experimentado el perdón de los pecados, usted le ha conocido, usted sabe que Él es real. Usted sabe que Él nunca le miente, que todo lo que Él dice es verdad. Si Él dice que Él creó todo al principio, usted lo va a creer. Pero si usted nunca ha tenido una experiencia con Jesús y no le conoce, usted dice, bueno, esa es tu opinión, eso es lo que tú crees, la mente natural. La gente trata de buscar explicaciones en la filosofía y en la ciencia natural. Usted escucha eso, hágalo con mucho respeto, pero esa persona no tiene una experiencia de fe. ¿Por qué nosotros creemos que la tumba está vacía? Porque tú y yo sabemos que Jesús está vivo. ¿Y cómo tú sabes que Jesús está vivo? Porque yo hablo con Él todos los días. ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes. Pero si tú no tienes esa experiencia, ese encuentro con Jesús, tú no piensas así. Tú piensas, ¿será que le robaron el cuerpo? A lo mejor. Y tú empiezas a buscar todas estas explicaciones. Hay cosas de la ciencia y de la historia que prueban que la Biblia es cierta. O sea, no todo es... O sea, si uno se pone a buscar y no se pone a mirar, uno se da cuenta que en realidad la Biblia es perfecta en todo lo que dice, porque por las cosas que se... O sea, mira lo que está viendo Israel, o sea, uno puede ver que en realidad todo eso que decía la Biblia que iba a pasar, está pasando. O sea, eso no es magia, eso está ahí. Sí. Pero lo que pasa también es que la mente humana llega hasta cierto punto. O sea, muchos de ellos son de las personas, me incluyo a veces, de que yo tengo que ver, sentir, para decir si esto es lo que está sucediendo. Pero si suceden cosas que tú no ves, ¿cómo tú lo vas a creer? Tú no sabes. Eso es ahí que viene la fe entonces. Los que estudian tienen un pequeño problema y es que le enseñan el método científico. Y uno está adiestrado a eso y eso está automático en uno. Entonces uno tiene problemas con unas cosas. Uno tiene que desintoxicarse. Y coge como 10 años, literalmente, ¿verdad? Volver al balance. Anyways, estoy hablando de cosas de más. Resumiendo, pastor, lo que yo entendí
la maldad vive en nosotros. Sí. Pero depende de nosotros si escuchamos la tentación de Satanás o seguir los caminos de Jesús. Sí. Okay. Sí. Ese es el dilema que tenemos. Ese es el dilema que tenemos. Y nadie se escapa del dilema. Así es. Nadie. ¿Sabes lo que dice el texto? En pecado fui concebido. En el mismo vientre de nuestra madre fuimos contaminados. Yo no sé cómo se ocurre, pero ahí, eso es lo que dice el libro. La tentación siempre está todos los días. Pero es que- Sí. Si eres diabético, dices tú, ok, ¿tomo azúcar o no tomo azúcar? Y el pecado es igual. Cuando tú despiertas, está ahí esperándote. Y nosotros tenemos que hacer la opción de decidir cuál es. Y si no oramos, si no leemos la Biblia, podemos escoger lo incorrecto. Y por más que usted ame a su hijo o su hija, y usted crea que su hijo o su hija es distinta, diferente, ella no es así. Ella es así, porque ella es igual que tú, igual que yo. Pastor, pero yo también siempre ando con esa misma duda, pero él no quería que se reproduciera la Ujú. creación. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque nacen con pecado, yo no sé. ¿Por qué nacemos entonces así? ¿Por qué nacemos así? Nadie nace. Por eso que, ¿por qué Dios ha permitido todo esto? Ahí fue que empecé. Es un misterio. Dios tiene un propósito con esto. Yo sé que sí. Ya. yo entiendo. Si te llama, me dice. Él no se mete en Facebook. ¿Cómo? Él no se mete en Facebook. No. Yo creo que no. El niño, el vientre está contaminado. Pero el niño no tiene pecado hasta que tiene un knowledge Ok. de lo que... Exacto. El niño o la niña, hasta que no llegue a la edad de la transgresión, de cruzar la línea, de tú tomar la decisión, que nosotros pensamos que a los 12 años, por el pensamiento concreto. Sí. Entonces, ¿Verdad? Entonces se instruye el niño en su juventud para que cuando... Exacto. Porque hasta aquí nosotros tenemos, los niños tienen pensamiento concreto y de aquí para abajo tienen pensamiento abstracto. Abstracto es que la habilidad de visualizar implicaciones, consecuencias y todo lo demás. Ahora empieza a actuar libre albedrío. Es la edad de la conciencia. Desde ahí. Por eso los niños son inocentes, los niños no están ahí hasta que no llegan a ser adolescentes. Disculpe, pastor, son inocentes. Me explico. Si un niño desde bebé es tocado por cualquier familia, papá o hermano, lo que sea, es tocado y adicta al niño, a la niña, a la sexualidad, y la niña o el niño, en cada situación, en cada roce humano, quiere hacer cosas de adultos. Yeah. Hay una inconsciencia, ¿verdad? Eso lo hacen de manera automática. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando nacen los niños, los que son médicos y saben, todos tienen una personalidad distinta, si quieres llamarla así, ¿verdad? Unos son pasivos, otros son agresivos, otros son tranquilitos en el sentido de que se quedan quietos en un sitio, pero otros siempre están cogiendo. O sea, la variedad y la diversidad en el ser humano se ve desde la niñez, desde lo pequeñitos que son. Eso no es pecado. Pero hay niños y niñas que exhiben más de esto a más temprana edad que otros. Pero es porque son inducidos, porque nadie da lo que no tiene. Si un niño que es como una esponja absorbiendo todo, es lo que yo me explico, es lo que yo trato de que usted me diga. Si un niño, por ejemplo, comienza a practicar cosas de adulto porque ha sido enseñado, manipulado desde Nosotros niño. sabemos, Iberis, que mucha de la conducta es aprendida. Especialmente los niños que imitan
Si un niño o una niña está viendo violencia en un hogar, los vas a ver agresivos. Nosotros sabemos eso. Sí. No es pecado en ese momento en los niños. No, se puede considerar como pecado. El Señor no le va a responsabilizar por eso. Ya, Claro. es la respuesta. Sí, no. Pero un buen punto de evidencia, ¿verdad? Esto cuando uno lo empieza a analizar y ve las implicaciones, uno está despierto toda la noche pensando en todo esto. ¿Sí? Quiero que vean en el Salmo 32, unos versículos. Salmo 32. ¿Lo tiene, amado? 32. Y quiero pedirle a alguien que lea del versículo del 1 al 5. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras... Callé. Me callé. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi semana. Se volvió mi ventor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En estos versículos, en este salmo, ustedes vieron, se utilizaron las tres cosas, ¿verdad que sí? ¿Lo vieron? Entonces, también para mí era importante que usted viera la consecuencia de esto. Esta persona está pensando en iniquidad y se lo calla. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 3. Envejecieron mis huesos. Sí. Esto te afecta. Uno se enferma. Hasta el hueso, dice aquí. Esto te come por dentro. O sea, 3. Hoy en día le llamaríamos estrés. Te pone bajo estrés. A veces en la iglesia vemos personas con unos achaques y ellos no saben lo que es, pero el salmista dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿verdad? El 5 empieza, mi pecado no encubrí mi iniquidad. Lo que les quiero decir es que el cristiano es responsable de su vida espiritual y aún esas cosas tú tienes que presentarlas en el Señor y pedir perdón. Tú las dejas ahí, nadie sabe nada, el pastor no sabe nada. Sí, pero el diablo sabe. El diablo sabe y te está comiendo por dentro. Así es. Te está jugando contigo y tú le diste el lugar. Permitiste que hiciera nido en tu mente. Y cuando tú menos te lo esperes, te va a tirar. Ahí es. Te va a tirar. Hay que tener buena mayordomía de nuestra vida espiritual. Es pedir perdón para perdonar a las demás personas, porque esa gente que no perdona vive con esta vergüenza. Sí, sí. Si no perdonamos, le estamos dando lugar al diablo. Porque eso está ahí adentro y lo estamos dejando que crezca. Y en algún momento eso nos va a llevar a las raíces de amargura. Así es. En algún momento vamos a cruzar la línea y vamos a decir algo bien feo o vamos a hacer algo bien feo. No eso hay que desecharlo todo. Así es. ¿Bien? Ok. Preguntas, comentarios. A una persona se le hace más fácil perdonar que a otra. Sí. Claro. Hay gente que rehúsa perdonar, sabiendo. O sea, sí, pero después, o sea, por ejemplo, no es que no tengan la intención, porque tú puedes tener dos personas que tienen la intención de perdonar, o sea, porque son cristianos, pero puede haber una que le tome más tiempo perdonar que a otra. Oh, bueno. Eso sucede así. Para los gustos están los colores. Hay personas que perdonan inmediatamente. Hay personas que necesitan más tiempo. Porque tienen coraje, porque están heridos. Necesitan estar en mejor posición para poder hablar con uno y perdonar a uno. Eso está bien.
Pero hay quien rehúsa perdonar. Punto. Se convierte en una raíz de amargura. Cuando la persona, bueno, si la persona fue ofendida, tú sabes que... ¿Si la persona qué? Si la persona fue ofendida, Ajá. aunque esa persona no tuvo la culpa, y usted va como responsable, cristiano responsable, va y le dice, güey, me dice la palabra, que el que se humilla será enaltecido. Usted va y le dice, ¿sabes qué? Si te fallé, disculpa, perdóname, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿no? Y esa persona se rehúsa a perdonar, pero sigue esa tendencia de años y años. Sí. Usted, déjeme decirle, usted cumplió, Sí. está en él, y a usted salió esa deuda con el Señor. No siga pensando, eso es... La cosa es, el perdón es para tú sanarte. Exacto. El perdón es para no darle al diablo lugar en tu vida y en tu corazón. Es cuidar tu vida espiritual, porque si tú no perdonas, le quitas lugar al diablo. Harley, tú estás haciendo algo. Que el que no perdona lo que hace es que se convierta en una raíz de amargura. Sí. Y si muere sin perdonar y con esa raíz, ¿para dónde te cree que puede ir? A ver. No me lo compliques, A ver. Vamos a ir a rapidito a explicarle lo siguiente. Estas distorsiones, estas cosas que Satanás tuerce en tu mente, nos hacen personas no funcionales. Terminamos gente enferma y disfuncional. ¿Usted entendió? Porque somos gente que desatinamos, no podemos hacer nada bien, las cosas nos salen mal. ¿Por qué será? ¿Usted ha escuchado a la gente decir eso? Porque a mí siempre las cosas me salen mal. Alguien está jugando contigo. Eso se irradia también y aleja a las personas de alrededor. Es bien triste quedarse solo por todo eso. Sí. Y la verdad es que si usted mira a la persona externamente observando, es conducta disfuncional, y usted sencillamente va a decir, usted tiene que aprender a tomar decisiones. Véase con un cursito ahí de tomar decisiones. Tomó el curso de toma de decisiones y como quiera toma decisiones malas. ¿Me agarró? Como tomaron el curso de manejo de la ira. Y después del curso todavía no manejan la ira. Porque hay un problema espiritual que los tiene esclavizados. Esto no es cuestión de coger una clase. A veces, cuando no es el problema espiritual, los cursos son buenos y te ayudan. Yo no estoy mofándome ni burlando de nada de eso, porque yo me dediqué a eso por muchos años. Pero en ese proceso uno se da cuenta que esto no funciona con todo el mundo. Hay gente que esto no le funciona, y es esto. Y entonces viene el conflicto matrimonial y van a la pareja del consejero. Hemos intentado de todo. Fuimos aquí, fuimos allá. No me digas qué más, pues ya lo he probado todo. Y nada funciona. Exactamente. Porque no te pruebas a Jesucristo. Amén. Porque esto no requiere una solución humana. Requiere una solución espiritual. A veces requiere una solución humana. A mí, hay gente que no sabe tomar decisiones, punto. Necesita un cursito de cómo tomar decisiones. Sí, of course. Aún usted ayudándole espiritualmente a esa persona disfuncional en un matrimonio, que usted lo manda a consejería, usted lo manda a coger talleres para renovar, ¿verdad? Y como quiere usted ver que esa persona pues no da paso, y yo digo, pues entonces pues es como una mente reprobada, porque si usted no quiere ser sano, no va a ser sano, aunque usted vaya a la chica y el Señor venga y vaya y le diga, si no hay la disposición, a veces pues tiene que dejar el caso a que el Señor breve con ellos. Ok, so déjame ilustrar eso ahí, entonces vamos a ir. Soy una pareja que está peleando todo el tiempo. Y entonces los consejeros empiezan a enseñarle las reglas de cómo pelear fair, ¿verdad? Cómo tomar decisiones compartidas. Hay cursos y talleres de todo eso. Magnífico.
Pero vamos a coger el caso de dos seres humanos, un hombre y una mujer que nunca pueden llegar a una decisión. Los hay por montones. Esta y yo nunca nos podemos poner de acuerdo, nunca. Siempre pasa algo, ¿qué será lo que pasa? Pero él estaba lo más bien, pastor, y de momento le entró una loquera que le doy. De eso que le estoy hablando. Es que a veces necesitamos Por racionales que seamos, llega un momento que no actuamos como seres racionales, actuamos como seres irracionales. Hay quien nos ciega, dice la Biblia. Hay quien nos pone a pelear, dice la Biblia. Eso es real también. El otro día estuve con una esposa y le dije, deja a tu marido tranquilo. Tu problema no es tu marido, tu problema es Satanás. Y le tuve que explicar la situación de Pedro con Jesús. Señor, no mata con... Se está dejando usar y él no lo sabe. Las cosas entonces empecé a explicarle para que ella se diera cuenta de lo que le estaba pasando. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Ponte a orar por él. Porque necesita no es que esté endemoniado, pero necesita liberación. El diablo se te presentó a tu cara con cara de marido. Pero no es tu esposo el que está hablando. Como no era Pedro. ¿Usted se cree que Jesús perdió el tiempo hablando con Pedro? Reprendió a Satanás. Porque Pedro no era el problema. ¿Sabe lo que les quiero decir? Este es el misterio de la iniquidad. A veces el mal está frente a nosotros y nosotros lo sabemos. Por eso a veces es bueno dejar la pelea, enmudecer. Ay, él no me va a ganar a mí. No se trata de eso. Se trata de ser sabio, de tener discernimiento. Yo le decía a esta mujer, tú peleas y discutes con un borracho. ¿Verdad que no es prudente? ¿Verdad que no es sabio? Déjalo tranquilo. Que él está bajo otra influencia. No, yo quiero que me explique. No, no te va a explicar nada. Te vas a airar más todavía. Porque lo que va a salir por esa boca es para eso mismo, provocarte. Si la mujer sabia, la mujer espiritual, tiene que decir, ok, yo sé cómo resolver esto. Vete a orar. Ata. Amarra, sí, amarra todas estas cosas. Toma autoridad espiritual. Y cuando tú veas la liberación espiritual, o sea, que él esté más tranquilo, que se le quitó el pichón ese encima, habla con él. Pero no antes. Y no estoy bromeando. Yo sé que el pastor es jocoso. Alguien me dijo que tenía buen humor. Yo no estoy bromeando, esto es serio. No le des lugar al diablo. Pero como la gente quiere ganar la pelea. Pues tengo una preguntita. Sí. Tengo un pariente muy cercano, que él dice que estas las cosas del Señor, él dice que estas las cosas del Señor y me dice, Eili, pero es que yo le pido a Dios y yo me arrodillo y yo lloro y yo, pero tiene una guerra. Entonces, en todos los mensajes es, te amo, te extraño. O sea, yo digo, perdónate a ti mismo porque te extraño, te amo. Y yo, ok, y yo a ti, porque yo estoy tranquila. Espérate, él está peleando contigo. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Todo el mundo les dice, te amo, te amo. Hace tiempo que no veo, pero te amo. Y es como, yo a veces me quiero entender, pero yo no lo entiendo. Porque él dice, entonces después coge y me dice, es que yo hablo con mi esposa, pero nunca llegamos a nada. Porque es que ella, entonces después que le tira a ella, después, bendito, porque es que ella es tan buena y tiene unos sentimientos tan nobles y yo me confunde. Okay. Y yo pues listo. Okay. En el mundo, si lo llevamos a un psiquiatra o un psicólogo, es bipolar, ¿verdad que sí? Definitivamente. Right. Porque son giros y son cambios radicales de un extremo a otro. ¿Usted lo vio? Esa es la explicación. Nosotros, cristianamente, espiritualmente, miramos eso y decimos, ¿cómo es posible? ¿Se acuerdan del rey Saúl? Tú me describes el rey Saúl con David. El arpa, y, ay, David, tú eres buena gente, chico. Tan pronto paraba el arca, te voy a matar. Son cambios extremos. Hay una explicación bíblica espiritual para esto. Extremo. Ya. Y cuando una persona que acepte al Señor y algo tenga científicamente algún problema, debe entonces también buscar
nosotros necesitamos crecer al punto de poder reconocer, identificar, discernir qué es qué. Sí hay personas en la iglesia cristiana que necesitan tratamiento psiquiátrico, sí, o una intervención psicológica, claro que sí. No hay problema con eso, eso es real. Pero muchas de estas cosas Jesús nos enseñó. ¿Qué vino a hacer Jesús? A liberar todos aquellos que estaban atados por el diablo, a deshacer todas las obras del diablo. Eso es lo que él vino, sin psiquiatra, sin psicólogo y sin nada de eso. Yo creo en la psicología, creo en la psiquiatría, nadie está diciendo otra cosa, pero lo que estamos diciendo es lo que le dice la Biblia y lo que dice Jesús. Hay cosas que no son solucionadas por soluciones naturales. ¿Bien? Lo primero que yo haría es poner ese hermanito en oración y hacer una intervención espiritual. Nada, ¿qué pasa? Ahí estaba refiriéndose a esto. Pero pastor, hemos hecho eso y la persona sigue, seguro, porque el problema es que cuando no hay una persona cristiana responsable al otro lado, que no hace lo que tiene que hacer, en otras palabras, que por más que tú ores, si este quiere cruzar la línea y la cruza, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Ni Dios mismo lo detiene. Ni Dios mismo lo detiene. ¿Usted me entendió? Sí. Ok. Vi una mano y no sé qué. Quedé peor. Quiere decir que si yo estoy mal y no tengo una esposa responsable, voy a estar peor. Ya. Porque nunca voy a llegar a nada. Sí. Porque no tengo nadie que... Sí. Pero también tú puedes estar mal y tener una esposa responsable y ahora ya está en un dilema. Porque tú no ayudas. El matrimonio cristiano es cristiano porque los dos sirven a Jesús. No uno, los dos. Y principalmente el cabeza de la casa. Ok, ya. En esos casos así, a pesar de que la persona que tiene al lado no es responsable, uno como quiera tiene que ser responsable y seguir doblando rodillas y orando por su pareja para que el Señor siga orando ahí. Si usted va a tomar la posición de, como él no es responsable, yo tampoco, olvídate. Ay, bendito. No, porque entonces, si vamos al caso, si se habla del matrimonio, el matrimonio son uno. Ya. Por más que sean dos. Entonces, cuando uno cae o decae, el otro tiene que ser la fortaleza. Sí. Lo que estamos diciendo, sea el hombre o la mujer, uno de los dos tiene que orar por el otro. Para que vuelva en sí, para que caiga en sitio. Y podemos seguir adelante. Yo pienso que la iniquidad es la intriga, o sea, el ser real, decir la verdad. Sí, sí. ¿Ven lo sutil que es esto? Entonces, pero hay problemas sociales, hay crimen, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay explicaciones sociológicas y todo lo demás, pero no todo se explica con la sociología. Hay políticas, hay soluciones económicas, pero no todo. Por más dinero que usted le dé a los pobres, eso no resuelve el problema del pobre. ¿Usted me entiende? El pastor no cree. No, yo creo en el gobierno humano. Dios nos puso aquí para eso. Pero eso no es la última solución. Nuestra solución máxima es Jesús. Amén. Es Jesús. Comentario antes de ir adelante. O sea, que si una vez yo me levanté y voy decidida a hacer lo que sea malo, algo se me puede aparecer en el camino y me va a cambiar mi opinión. ¿Esto tú dices? Sí, porque acaba de decir, es que ahí me fui un poquito, cuando acaba de decir que ni Dios te para cuando ya tú tomaste la decisión. Sí, si tú tienes la intención de hacer algo malo, Dios respeta tu decisión. Esto es un libre albedrío. Excepto con este tipo de oración, que tú le pidas a Dios que te detenga. Y yo a veces hago eso. Yo a veces digo eso. Señor, si tú me ves a mí así, deténme. ¿Te acuerdas cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel y el ángel vino y lo paró? Haz lo que tengas que hacer. O Pablo, que iba para Damasco y el Señor lo tiró del caballo. Yo con mucho gusto, tírame del caballo, brother, porque yo no quiero. Párame. Cuando tú escoges personalmente que Dios intervenga, ocurre. Así mismo es. Porque uno puede tener
Pero pastor, no se puede dar situaciones donde el Señor ponga algo ahí para que te haga analizar lo que tú vas a hacer. Oh, sí. Dios es bueno y amoroso y Él trata de interceptarte en el camino. Pero es tu decisión. Porque uno tiene un pensamiento, pero si uno mismo entiende y le pide a Dios, aguanta. Guarda mi pie de tropiezo. ¿Sabes? Eso es una realidad. Ahí es cuando viene que el carro no prenda, que no solo el despertador, que estoy acostado y llegué 1 hora más tarde. A veces todas las cosas le salen mal, pero es que el Señor protegiendo, ¿verdad? Y tú dices, el Señor me guardó. Y a veces uno no sabe de qué liberó a uno. Dios es bueno y su misericordia. Pero el bipolar dice, este diablo no me deja en paz. Exacto. Exacto. Ya entendí. Vamos a buscar Efesios 4:27. Efesios 4:27. Esto pareció como un taller de matrimonio. Eso parece un taller. Por culpa de esto está componiendo ya. Hay esperanza, claro. Esto es lo último que te pierde. 27, 4:27. ¿Lo tiene? Oh, Jesús. ¿Quién lo lee? Amén. Ni deis lugar al diablo. Entonces la gente dice, pero pastor, pues si yo no le di lugar al diablo, ok. Si tú le abres la puerta, él va a entrar. Pero es que yo no lo invité. Sí, pero no lo detuviste. No lo mantuviste fuera. La puerta abierta es una invitación para que cruce y entre. Tú tienes que oponerte y decirle, un momento, yo no te invité aquí. Tú no eres recibido aquí. Pero está el otro que lo invita, que lo llama. Abrir la puerta puede ser una persona que tiene, por ejemplo, alguien que ha tenido problemas con el alcohol y va a una barra, aunque no sea a beber, porque va a encontrarse con alguien, eso es, o sea... Y no la tentación. Mire, las cosas absurdas que hacen los seres humanos. Entonces este hombre se peleó con la mujer. En vez de pensar cómo resolver el problema, en vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a esperar en el mejor momento para dialogar, le dio un arranque y se tiró en los brazos de otra mujer. Porque si esta no me besa, me besa la otra. ¿Verdad que sí? Un absurdo puede ser eso. ¿Qué resuelve eso? Hace más daño. Destruye. Te arrastraron allá afuera y tú fuiste voluntariamente. Porque lo dejaste que entrara y te dominara tu mente y tu corazón. Las soluciones que los hombres tienen en el mundo, que les parecen tremendas, porque aquí el hombre soy yo, son tontas y absurdas, son necias. Por lo menos desde la perspectiva de un hombre cristiano y de la Biblia, eso es absurdo. ¿Por qué te vas a tirar en los brazos de otra mujer? Si ya tú tienes una, cuida la que tienes, cuida la que te dieron. Tú eres responsable por ella. Esto no es para que coja para otro lado. Solo dejamos entrar y lo dejamos que nos arrastrara. El hombre del mundo no tiene mucho que decirnos porque no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Jesucristo, eso no es una solución. No hay manera que usted llegue ahí. Lo viro al revés. Soy una mujer en adulterio con otro hombre. Le preguntamos que qué pasó. Es que este me entiende. Es un buen amigo. Me escucha.
Oye, el tuyo no te habla. No. ¿Por qué no estamos tratando de tener mejor comunicación con el tuyo? ¿Tú crees honestamente que esto resuelve el problema? Pura mentira del diablo. Y si fuera verdad que hay un problema tan grande entre tú y tu esposo que no pueden convivir juntos, divórciate. Tú no tienes que hacer esto. Tú no tienes que hacer esto. Hay maneras de manejar los problemas. Y esto no es una manera apropiada y correcta desde una perspectiva cristiana. En el mundo a las mujeres les dicen que no hay nada mejor que tener un amigo. Así le dicen. En este país la mujer americana se cree esa mentira del diablo. Pero es que están ciegas, es el misterio de la iniquidad, que les mintió y les engañó. Tener una fe, tener una aventura, eso enriquece tu vida matrimonial. ¿Así dicen? Bendito sea Dios. Oh, sí. Yo conozco terapistas de la sexualidad que cuando la mujer le trae al marido porque tiene problemas matrimoniales, ella se acuesta con el marido. Eso es terapia sexual. Porque la mujer no sabe tratarlo bien. Y ella le dio 3 apretones y lo arregló. Se lo entregó nuevecito. Y encima le pagaron, pastor. Pues eso, y le pagaron. Eso suena. Suena sabio para los necios del mundo. Eso es absurdo, hermano. Eso es absurdo. Las cosas nosotros las resolvemos con el amor. Nosotros no resolvemos las cosas con las herramientas del mundo. ¿Qué me importa a mí lo que Satanás sugiera? Tú le vas a decir que no. Y le vas a pedir al Señor sabiduría. Amén. Y Él te va a enseñar cómo resolver ese problema. Amén. No hay problema que usted y yo no tengamos, que el Señor no nos puede ayudar. No hay que estar leyendo libritos del mundo. ¿Verdad? Ni tienes que estar consultando a Dr. Phil. Absurdo. Ay, me perdonan, ¿verdad? Pero a los que ven a Dr. Phil. Es que a mí me impresiona. Yo creo que estoy entrando en edad, pero a mí me impresiona. A mí me impresiona en la iglesia como los hermanos dicen, porque yo leí, yo escuché, yo vi en el televisor. ¿Y qué te dijo la Biblia? Raimundo y todo el mundo menos Jesucristo. No me vengas a mí con esas cosas. Ay, a ellos no se le puede hablar al pastor porque él no escucha a uno. Si me estás hablando tonterías, man. Tonterías del mundo. ¿Qué sabiduría hay en eso? Todo lo que nosotros podemos vivir y todas las situaciones que nosotros nos podemos enfrentar, la contestación siempre la vas a encontrar en alguna parte de la Biblia. O sea, la gente piensa, pero si tengo problemas con mi mujer, eso lo va a decir en la Biblia cómo resolverlo. Pues mira, sí. O sea, si tienes problemas de comunicación, la Biblia me dice cómo resolverlo, pues sí. O sea, eso es así, ¿eh? Si somos cristianos, somos cristianos, ¿sí o no? Entonces vamos a comportarnos como gente cristiana. No, es que yo tengo mi manera de ver las cosas. Espérate un momentito. La Biblia tiene su manera de ver las cosas. Nos está diciendo Dios como Él las ve. O hacemos eso o no lo hacemos. No, yo creo algunas cosas, pero otras no. Okay, esto es por conveniencia. ¿Verdad? O estamos entregados o no estamos entregados. Es una o la otra. A veces escucho cosas y las veo y uno tiene que quedarse callado. Miren, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Alguien que lo lea? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ven cómo funciona esto? Hay fortalezas, hay patrones mentales
Hay patrones de forma de pensar en nuestra mente que tenemos que derribarlos, deshacerlos. Porque el diablo poquito a poquito te hizo pensar de una manera y estás pensando erróneamente. Y tenemos que conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. ¿Verdad? Nadie quiere estar erróneo, equivocado, o que le digan que estás mal. Pero de alguna manera Dios le tiene que hablar a ese ser humano para que esa persona entienda que está pensando mal. Porque esto nos come por dentro. Nos hace ver las cosas de otra manera. La manzana está deliciosa, está preciosa. No la toques, no la toques. Y eso nos pasa a todos nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Efesios 6:16. Efesios 6:16. Amén. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Sí. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, el enemigo te va a tirar sus dardos de fuego, ¿verdad? Te va a atacar. Pero el escudo de la fe son tus convicciones, tu fe cristiana. Jesús siempre decía, escrito está. Tú te paras en esta palabra y no hay quien te mueva. Tú te tienes que detener con la palabra te tiene. Y esa es la importancia del Espíritu Santo, que te traiga a memoria la palabra. ¡Pum! ¿Sí? Cuando alguien le está hablando y usted no sabe si es verdad o no, no le crea. Tengo que pensar. A veces no hay que decirle a la persona, tengo que pensarlo. Dígale. Dese el espacio para usted pensarlo. Se va para su casa, lo va a poner en oración, le va a pedir así un entendimiento y Dios me dice, espérate. Y el Espíritu te va a mostrar algo. ¿No le ha pasado eso a usted? Que después de unos 2 días te dice, pensando lo mejor, espérate, esto no conviene. No conviene. Cuando me lo dijeron yo quería pensar, pero esto no es verdad. De ese tiempo. ¿Bien? Y por eso esas personas son rápidas, ¿no? ¡Hey, toma la decisión ahora! No, date tiempo. Vamos a hablar entonces aquí de resistir. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Después de Hebreo, hermano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Toda la gente siempre cita resistir al diablo y huirá de nosotros, ¿verdad que sí? Pero resistir al diablo no funciona. Y el diablo no va a venir a ti si no haces lo primero, someterte a Dios. Amén. Que es la parte que todo el mundo deja fuera. Someterte a Dios significa vivir en obediencia, consagrarte. Cuando tú estás ahí, eres intocable, el enemigo no puede hacer nada contra ti. Cuando estás ahí, tú puedes resistirlo y se tiene que ir, te tiene que dejar tranquilo. Porque tú no le vas, te puede tocar la puerta y tú no la vas a abrir. Pues si no, te puedes ir. Así es. Usted es como los testigos de Jehová, tú sabes. Te tocan a la puerta, te abren la puerta. Si tú le abres la puerta, ya tú. Ay, pastor, qué error cometí, estuvieron 5 horas en mi casa. ¿Por qué los dejaste entrar? No, o no le abres la puerta y no les digan nada hasta que se cansen y se van ahí. Manténlo fuera. No podemos coquetear con estas cosas. ¿Sí? Nada, ustedes notarán que aquí no hay espacio para ser un cristiano disfrazado, ni ser doble agente, ser de una manera en la iglesia y de otra manera en el mundo. ¿Tú crees que a Satanás le importa eso? Nadie en la iglesia sabe. Él sabe. Semana que viene vamos a hablar de otras cositas. Vamos a hablar de una mujer llamada Lilith, que la gente dice que es la primera esposa de Adán. Y vamos a explicar y aclarar esto porque hay mucha confusión en nuestras iglesias. Y a eso me he salido por 2 o 3 personas por ahí. Eso es importante. Vamos a hablar de lo que es un incubus y un sucubus, ¿verdad? Son los terrores nocturnos y los demonios que salen y nos atacan de noche. Vamos a hablar de los espíritus familiares, los famosos guías espirituales.
Vamos a hablar de una serie de cosas porque además de esto hay otras potencias allá afuera que están funcionando. Y eso hay que conocer. Muy bien. Quiero terminar con 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. 1 de Pedro, pase la página ahí en Santiago, se tropieza con Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 5, versículos del 8 al 10. ¿Lo tiene, hermano? ¿Alguien que lo lea? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando usted resiste al diablo y él se va, y él huye de usted, se va por un tiempo. ¿Vale? Eso lo leemos en el caso de Jesús, ¿verdad que sí? Y regresa. Usted y yo somos soldados de guerra, soldados espirituales. Tenemos que siempre estar vigilando y pendientes de esto, porque esto pasa en cualquier momento. En cualquier momento. Pero aquí está una posible explicación al problema del misterio de la iniquidad. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué Dios permite el mal? Para fortalecerlo. Paradójico, pero así funciona esto. Para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Quiere decir que si tú quieres trabajar en la obra del Señor, si tú quieres ser un cristiano bien paradito, tienes que pasar la prueba. Un obrero aprobado es un obrero que se ha enfrentado a todo esto y ha pasado la prueba, superó, venció. Así es. Ese es el tipo de persona que estamos buscando. Por lo general en nuestras iglesias llegan personas que hablan mucho. Yo soy, y yo hice, pero a la primera se nos cayó. Esto es para que cuando el diablo te tire con todo, tú te mantienes en pie. No te van a tumbar. Yo a veces lo miro, pastor, como cuando un niño empieza a caminar. Sí. Cae, sí. Se levanta y todo eso. Y si no has aprendido eso, y tú sabes, cuando uno tiene hijos, uno los trata de cuidar y todo eso. Sí. Pero se van a caer y de repente lo miras corriendo. Eso es para su bien. Eso es para su bien. Así es la vida muchas veces de los cristianos. Amén. ¿Y veréis? Pastor, cuando usted habla de velar la palabra, ¿cómo es que uno puede velar por alguien? ¿De qué manera se manifiesta? No, tú puedes orar por otra persona. Tú velas por ti mismo. Yo debo de velar por mí mismo. No se vela por otra persona. Bueno, yo puedo orar por ti y pedir que Dios te ayude, pero tú eres responsable de tu salvación. Y si a usted alguien le dice, vela por mis hijos, ¿a qué le está refiriendo? Oh, bueno. O sea, los cuidamos, claro. Me lo están prestando por un momentito para que yo los vea, ¿verdad? Pero estoy hablando de velar espiritualmente. Cada cual es responsable de su vida espiritual. Yo trato de hacer lo mejor que yo pueda conmigo, pero si la otra persona decide otra cosa. Mi trabajo, por ejemplo, como pastor es enseñar, capacitar en la obra. Dice el texto en Efesios, ¿para qué? La obra del ministerio. La meta bíblica es que ustedes crezcan y se desarrollen en un punto que entren en el ministerio. Cualquier ministerio en la iglesia. Mi trabajo es capacitarte, explicarte cómo, cuándo, dónde, qué es lo que tienes que hacer, contestar tus preguntas y tus inquietudes. Yo te voy a ayudar. Pero voluntario. Si tú no quieres, tú no quieres. Así es. Por ahí el tema de lo que tú preguntabas recién, porque en la Argentina velar tiene otro significado. Okay. Es encender velas y cosas así.
En Puerto Rico, velar, por ejemplo, es cuidar a una persona, estar pendiente, ¿sí me entiendes? Eso es más o menos lo que él quiere decir. Y en caso de velar, ¿verdad?, por tu familia, es ponerlos en oración y si te piden algún consejo, uno dárselo. Pero igual que con los hijos, en estos momentos, mis hijos que ya están grandes, ¿sabes? Velar por ellos es ponerlos en oración y que el Señor, ¿verdad?, los siga caminando. Pero ya la decisión ya final sería de ellos, ¿no? Yo no, lo más que uno puede hacer por otras personas es ponerlos en oración y que el Señor los cuide, ¿no? Eso sería interceder. Parte de nuestros hijos, yo velaba por mis hijas cuando eran pequeñas, esa es mi responsabilidad. Pero ya yo les enseñé a leer la Biblia, a orar. Ellas son responsables de su vida espiritual. Esa época pasó. ¿Me entendió? Cuando estamos tratando con personas adultas, yo no tengo problema, yo intercedo por ti, yo oro por ti, lo que tú me pides, yo te ayudo. Pero al final, tú eres responsable de tu vida espiritual. Y tú eres responsable de tu salvación. Si en algo te puedo ayudar, yo te ayudo, pero al final, tú eres responsable. Cuando lleguemos allá arriba y nos pidan cuenta, no me van a pedir cuenta por ti, me van a pedir cuenta por mí. Y tú vas a tener que rendir cuenta. Cada uno tiene que rendir cuenta. Velen mucho la codependencia, que eso no es bueno. A ver, ¿alguna última pregunta o comentario? Muy bien, Víctor no está aquí, pero alguien nos ayuda a la recolecta de las ofrendas. ¿Quién nos va a ayudar? ¿No es que eso nos va a ayudar? Ok. Los dejé pensando, lo sé, lo están dándole vuelta a ustedes a todo. Tuvo profundo este asunto. Yo se los advertí al principio, ¿no? Lo que pasa, pastor, es que cuando uno vive en los caminos del Señor y uno escucha y va aprendiendo todo esto, lo que uno quiere es que toda su familia, todas las personas que uno conoce, entienda y que se entren los caminos. Entonces, a veces es bien frustrante. Entonces uno sufre y uno ve o uno habla con alguien y uno escucha cómo está hablando y dice, Señor, ¿cómo le digo? Yes. En este proceso y en todas estas enseñanzas vamos a aprender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Dónde están los límites? Y a veces ya es verdad, a veces es frustrante porque uno se da cuenta que hay cosas que uno no puede hacer. Es la realidad. Yo creo que todo el mundo se sale, ¿no? Cuando y no tienen nada por acá, tienen los problemas y no trata, pues el Señor, y te va a poner en oración, buscar de la iglesia, hablar con el Señor. Sí, yo rezo todos los días, sí, pero entonces, hermano, es bien diferente esa comunicación, es un poquito, y yo decía, uno lo que quiere es que todo el mundo se salve. O cuando te contestan, yo voy a la iglesia, eso no funciona. Y yo oro, eso no funciona. Yo oro la Biblia y no. Sí, porque es que la solución es así. ¿Así? Ayer. ¿Entiendes? Pero no saben por qué no funciona. No entienden por qué no funciona. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por las ofrendas. Y ahí nos despedimos en oración. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.